Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración del secretario general sobre la designación del secretario ejecutivo de la CIDH. Secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA comparte su opinión sobre el poder legislativo en la pandemia. OEA facilita la acción coordinada para lograr la seguridad alimentaria tras el COVID-19. Luis Almagro certifica lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. CICTE lucha contra el financiamiento del terrorismo. Ante el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos expresa que lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del secretario ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la organización y de procesar, en este caso, las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos. Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la oficina del inspector general, lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a la credibilidad. Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016. La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la organización, no mientras sea secretario general. Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuenta funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH. El trabajo del secretario general ha sido asegurar la autonomía e independencia de la CIDH, tanto en lo referido a la sustancia de su trabajo como en el área administrativa. Esto se hace y se continuará haciendo sin fallas. Asimismo, se espera se entiendan las responsabilidades institucionales del secretario general en lo que respecta a asuntos funcionales de la organización. Agradece la voluntad de diálogo expresada y espera que el mismo pueda ser retomado luego que fuera interrumpido unilateralmente por la CIDH. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, comparte su colaboración semanal en el periódico mexicano Excelsior, en donde habla sobre el poder legislativo en la pandemia. En esta ocasión, para hablar de la importancia del poder legislativo en los tiempos de pandemia. Como hemos venido informando semanalmente, vamos haciendo un recuento del número de muertos. Ya estamos en 806,000 muertos a nivel mundial, una cifra que nos sacude y que nos obliga a reflexionar sobre la importancia que tiene que los parlamentos, los congresos en todo el continente sigan sesionando, que sigan formando parte de este sistema de contrapesos que existe en nuestra democracia. En ese sentido, la OEA viene llevando a cabo actividades con los parlamentos. La semana pasada nos reunimos con el Senado de la República, con la Comisión de Puntos Constitucionales de México, precisamente para revisar las estrategias que se han venido llevando a cabo en el continente americano. Al final del día, de lo que se trata es que a través de los mecanismos tecnológicos, de muchas herramientas que existen y de las posibles reformas legales que se tienen que hacer, los parlamentarios, las parlamentarias, los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras puedan seguir llevando a cabo esta labor tan importante de contrapeso al Poder Ejecutivo en todo el continente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del Consejo de Desarrollo de OEA, en donde expresó que la organización tiene un papel clave facilitando la acción coordinada para lograr la seguridad alimentaria tras el COVID-19. La OEA tiene un papel clave que desempeñar en facilitar la acción política coordinada para cumplir con el objetivo de seguridad alimentaria y nutricional en nuestro hemisferio. Por eso saludamos especialmente su iniciativa, señor presidente, la iniciativa de Haití, la iniciativa de Guatemala, el proyecto de resolución presentado por Guatemala y el abordaje de un tema que es absolutamente prioritario en estos momentos en la región. Las presentaciones de hoy dejan en claro que las Américas se encuentran en una etapa decisiva en su desarrollo.
casi 6 meses después que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de COVID-19 como una pandemia, hay poca certeza sobre cuándo volverá la actividad económica y social normal. Algunos creen que la recuperación completa tomará al menos 3 años. Es motivo entonces de profunda preocupación la situación de millones de personas que se ven directa e indirectamente afectadas por la crisis. La pérdida de empleo, especialmente entre los trabajadores pobres, está teniendo un efecto dominó en sociedades, economías de las Américas. Cuanto más prolongada sea la recuperación, mayor será la probabilidad que las familias que dependen de las remesas para sobrevivir enfrenten desnutrición y hambre. La pandemia ha empeorado las cosas, pero como nos recuerda el informe de la FAO, antes de la pandemia, 2.000 millones de personas, o el 25.9% de la población mundial pasaba hambre o no tenían acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes en el 2019. Más de 3.000 millones de personas ni siquiera pueden permitirse la dieta saludable más barata. Y 40 millones de personas en las Américas, en América Latina y el Caribe están desnutridas. Se estima que si la pandemia hace que la economía mundial se contraiga entre 4.9 y 10%, habrá entre 83 y 132 millones más de desnutridos en el mundo. La pobreza y el hambre son temas que tocan todos los pilares del quehacer de la OEA, el desarrollo, la seguridad, los derechos humanos y la democracia. Hemos visto que el incremento de la pobreza y el hambre actúan como caldo de cultivo de muchos de los problemas sociales que debemos enfrentar. Además, el llamado urgente a la acción nos parece oportuno recordar que tenemos en la OEA algunos de los instrumentos más avanzados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y la Carta Social de las Américas. En esta última, aprobada por todos los Estados miembros, se comprometen a tomar las medidas necesarias para la plena realización del acceso a una alimentación adecuada, sana y nutritiva, incluyendo medidas que promuevan las condiciones para que ninguna persona padezca de hambre, en su artículo 18 específicamente. Cumplir con esto y otros compromisos relevantes parte de la labor constante de los gobiernos de la región y de nosotros en la organización. Debemos reconocer que los desafíos que nos deja la pandemia del COVID-19 requerirán, quizás como nunca en nuestra historia reciente, que sumemos esfuerzos con los organismos especializados como son los que nos acompañan hoy, FAO, CEPAL, SICA y otras organizaciones y actores claves como el sector privado y la sociedad civil. La cooperación y coordinación entre organismos internacionales puede ayudar a responder a las necesidades de apoyo planteadas por los países. La colaboración público-privada permite solucionar cuellos de botella en las cadenas de suministros de alimentos y en el acceso a los mismos, especialmente por parte de la población en situación de hambre y extrema pobreza. La pandemia nos ha hecho más conscientes de los vínculos entre el desarrollo social y económico y la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, vemos que la salud y la seguridad alimentaria son imposibles sin un suministro de agua seguro. Debemos trabajar para asegurar en las Américas, en el Caribe, las necesidades inmediatas. Algunas de ellas fueron señaladas con mucha precisión por la delegación de Haití. Debemos lograr una financiación de acceso a los mercados de producción de alimentos. Tenemos que lograr asegurar el acceso al Fondo Mundial, al Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación. Tiene que tener el propio Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación tiene que dar prioridad a la región en los próximos meses, por ser la más particularmente afectada en este momento por la pandemia. Debemos concentrarnos también en financiar proyectos de producción de alimentos para sectores vulnerables. Debemos fomentar el reequilibrio de políticas agrícolas y los incentivos hacia inversiones más sensibles a la nutrición. Llamados a acciones de política a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, que se centren en alimentos nutritivos para reducir pérdida de alimentos, crear oportunidades para los pequeños productores vulnerables y mejorar la eficiencia. Es fundamental que se tomen medidas urgentes y específicas para implementar estas y otras políticas a fin de garantizar
que se satisfagan las necesidades alimentarias y nutricionales de las poblaciones vulnerables ahora y en el futuro. Y en el proceso debemos asegurarnos que la cadena de suministros de alimentos de la región esté protegida de conmociones globales más amplias. La OEA tiene que ejercer su capacidad como facilitador de diálogo para lograr que el hemisferio cumpla con el objetivo de seguridad alimentaria y nutricional. Afortunadamente, dentro de la Secretaría General ya existe un marco de acción integral que apoya el trabajo de organismos especializados como ICA y OPS. Sabemos que se presentará una resolución, la Asamblea General, la resolución de Guatemala, que proporciona un mandato para seguir adelante. Desde ya anunciamos nuestro apoyo a esa iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 386, de los cuales 357 son hombres y 29 mujeres, 259 son civiles y 127 militares. Hay 384 adultos y 2 adolescentes. El Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE de OEA, comenzó junto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dineros o Bienes de Paraguay un seminario de capacitación sobre el financiamiento al terrorismo, sanciones financieras dirigidas y listados domésticos, con la participación de más de 100 asistentes del sector público y privado del país. La secretaria ejecutiva de la OEA CICTE, Alison August-Treppel, en la apertura del seminario sobre el financiamiento del terrorismo, dijo que la amenaza terrorista no ha mermado, ha cambiado y ha evolucionado hacia nuevos métodos y estrategias, y de esta manera también se han diversificado los métodos para financiar sus actividades. El impacto de la pandemia en la economía ilícita ha provocado un cambio en el comportamiento de aquellos que encuentran un beneficio en estas conductas ilegales, y señaló que desde CICTE siguen trabajando para apoyar a los Estados miembros de la OEA a comprender y adaptarse a estos nuevos riesgos y desafíos que hoy se presentan. También participó del seminario el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay, Carlos Arregui, quien resaltó el importante avance de su país, Paraguay, en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Arregui destacó que ha actualizado las leyes incorporando el castigo al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva o a conductas como la organización terrorista, el terrorismo individual, lo relacionado a la propaganda, a la planificación o comisión de actos terroristas, y que fue posible gracias a las recomendaciones del GAFI y de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.